Bueno, ya estamos a esta hora, vamos a colocar los audífonos para escuchar el retorno. Ahí estamos a esta hora en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital, por supuesto. Ahí tiene un reproductor de HTV y de nuestro audio de la FM, H Televisión. Estamos también ya conectados con nuestra plataforma, nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube, por toda nuestra plataforma. Y de nuevo con un gran amigo que nos va a acompañar en una entrevista a Percy Marín, candidato a diputado por el Distrito 6 y su letra... ¡Ay! La saqué, ya lo voy a colocar. Ya me van a pasar el control de la tele, por ahí está el control de la tele y lo cambiamos. Percy, qué gusto tenerte en la radio, primera vez. Bueno, conocíamos mucho a tu esposa, hubo un tiempo en su primer periodo que estuvo viniendo bastante por acá a la radio. A través de ella tuve la oportunidad de conocer, puedo decir amigo, porque desde el 2019 que vino con José Antonio Caz, claro, nos hicimos amigos y hasta el día de hoy tengo su teléfono, conversamos con el futuro presidente, no, la presidenta, la presidenta, y conocí ahí a José Antonio Caz, que ha sido también un gran amigo acá de la radio. Y nada, pues feliz de tenerte aquí en la radio. Nos avisaste poquito rato, corrimos ahí prepararlo todo para poder recibirte con todo el cariño del mundo aquí en la H de Radio. Bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Bueno, para mí es un tremendo gusto estar acá en esta radio tan escuchada, donde además nos encontramos con grandes amigos, porque aquí también me acompaña, frente a la derecha, para no decir a la izquierda, a mi amigo Cristian Macaya, un gran consejero regional que tuvo la provincia, y además un gran amigo con el cual pudimos hacer grandes cosas para esta provincia. Yo creo que la provincia durante muchos años no llegaron recursos, pero a partir de la incorporación de Cristian al Consejo Regional, en ese trabajo conjunto, llegaron grandes inversiones. Yo recuerdo, y la verdad es que la celebro muchísimo, porque tengo un recuerdo muy, muy patente de actividades que tuvimos acá, inauguraciones también de esas obras que no se quedaron solamente en dichos o en acciones estériles, sino que se quedaron en obras que hoy día materialmente existen. Así que contento de estar acá en esta radio, como bien tú señalabas, Hernán. Claro, Camila ha venido muchas veces acá y en una oportunidad vino cuando José Antonio Caz todavía no creaba ni siquiera su partido. No, pues no existía todavía, entonces estaba acá tratando de conocer la realidad de esta zona que muchos no conocen. Así es. Y que muchos son reacios también a conocer, porque dicen que les queda muy lejos, ¿no? Que les da lata venir, pero en esa oportunidad vinieron y pudieron empaparse de una realidad que es totalmente distinta. Nuestro distrito y nuestra región es tremendamente diversa, cada una con necesidades y con virtudes también distintas, y con actividades productivas distintas. Así que yo feliz de estar acá siempre. Oye, quiero saludar, como dije, a mi amigo Cristian Macaya, que nos acompaña. El otro día nos acompañó también en una entrevista. Yo feliz de tenerlo aquí. Le teníamos preparado, sin preguntarle, le teníamos preparado su micrófono. Bienvenido de nuevo a H Radio, estimado. Es que yo reclamo por el inalámbrico, me gusta a la antigua con cablecito. Sí. No, qué agrado, la verdad es que estoy muy contento de poder estar acá. Percy Marín es una persona con la cual nos une un vínculo de amistad y también tuvimos, como él muy bien señalaba, un paso por el Consejo Regional. Yo estuve 2 periodos, pero él estuvo mucho más tiempo. La verdad que Percy es inmemorable la cantidad de años que llevaba ahí vinculado al Consejo Regional, y ahora ha dado un salto en la política para poder abrazar el camino hacia la Cámara. La verdad que la formación de Percy también es jurídica, por lo tanto él tiene un enfoque, digamos, de la perspectiva del quehacer social y político muy relacionado, digamos, al mundo jurídico. Por lo tanto son varias cosas las que nos unen. Así que yo creo que va a ser un tremendo aporte en la Cámara de Diputados, no me cabe duda que va a alcanzar el objetivo, y desde ahí obviamente levantar los proyectos de ley necesarios para poder lograr desarrollo a nuestra región, a nuestra provincia. Yo soy un hombre muy localista, por lo tanto siempre me va a importar mucho de que esa generosidad también se pueda trasuntar en progreso para nuestra zona. De hecho, cuando fuimos Core nos tocó representar aquellos ideales e intereses. Y por lo mismo, Hernán, si tú me permites preguntarle a Percy desde el principio, digamos, de esta entrevista, ¿qué te ha parecido, digamos, la provincia de Petorca, Percy, particularmente, su desarrollo en los últimos años, y también qué has vislumbrado tú en la provincia de Petorca como cosas que tenga pendiente de poder avanzar? Creo que tú tienes un vínculo importante con esta provincia hace mucho tiempo. Cuando fuiste Core representas a la región y a cada uno de sus territorios, por lo tanto sabes muy bien, digamos, cuál es nuestra problemática interna.
Exacto, pero además cuando fui presidente del CORE, gracias al apoyo de consejeros como Cristian, tuve un apoyo muy transversal, ¿te acuerdas, Cristian? No solamente me apoyó la derecha, también me apoyó la izquierda democrática. Y en eso siempre lo voy a reconocer y lo voy a agradecer. Porque acá, en cierto modo, nosotros no fijamos el punto de vista político, sino que además aquí nosotros nos fijamos en cómo se impacta positivamente en la región. Y en eso no nos perdimos un ápice, ni un solo segundo para poder buscar las mejores posibilidades de traer recursos a proyectos que impactaran de manera positiva en la región y particularmente acá en la provincia de Petorca. Mira, esto siempre yo lo digo y así lo sabe Cristian. Este trabajo es un trabajo en equipo. El que diga que esto lo hizo solo, esto está la verdad que diciendo mentiras. Porque estas cosas son trabajos siempre en equipo. Yo no hubiera conocido cosas importantes ni también problemas que existían en la provincia si no hubiera tenido, por ejemplo, el vínculo que tuve con Cristian Macaya o que he tenido con otras personas y también, obviamente, el trabajo que ha desarrollado fuerte y muy potente acá la diputada Camila Flores, mi esposa. Sí. Porque ahí nos forma uno de conocerlo todo, porque esta región es muy grande además y los distritos son enormes. Y en ese sentido, de hecho, ahí recién nos percatamos de manera bastante importante de las necesidades que tenía esta provincia. Sí. O sea, para la gente de Valparaíso no pueden imaginarse que aquí todavía cueste que lleguen sectores, por ejemplo, la red de internet, las comunicaciones. Acá cuesta muchísimo. Y acá por eso es tan importante la radio, porque muchas veces la información es por la radio, no por las redes o por internet, porque hay sectores que lamentablemente no llegan. El tema del agua se ocupó como un eslogan que ya la verdad cada vez pierde más fuerza. Ya, porque el no es sequía, es saqueo. Yo creo que esto hoy día se tiene que extrapolar a lo que está pasando en el gobierno. Ahí estamos viendo un saqueo de verdad. Sí, Percy, no me hagas enojar con eso, porque si tú ves allá, mira, hay dos cositas ahí abajo, las cafecitas esas, son dos seminarios que, el tercer seminario no mandé a hacer esa cosita, pero hice 3 seminarios sobre el agua. Mira. Una con las CASU, con las aguas subterráneas, que fue con don Juan Sutil, presidente de la CPC. Y el otro, agua extraída del mar con la Universidad Federico Santa María, y el otro con una empresa vía marina, empresa francesa. Hernán tiene una fuerte vinculación con todo lo que significa la problemática del agua en la provincia. Entonces, este medio se atrevió a juntar a la gente, porque a mí me dolió en el alma que nos dijeran que nosotros defecamos bolsas plásticas, que los lavamos por presa, que íbamos a ser la ciudad del Cabo, y eso jamás ha pasado. A nosotros nunca nos han cortado el agua. Tenemos crisis hídrica, obviamente, 14 años de una mega sequía, pero nunca se dijo que las dos comunas, las dos provincias, en la provincia, las dos comunas, Petorca y Cabildo, dependen del agua caída. No tenemos alta cordillera. Son las únicas dos comunas del país que no tienen agua que venga directamente de la cordillera en el verano. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, dependemos del agua que cae. Entonces, eso nunca se dijo ni aquí ni en el otro lado, el señor que está en la intendencia hoy día. Es que bueno, por eso te digo, esto más se utilizó como un eslogan político. Para ocupar un lugar político. Exactamente, y que generó, porque en eso también a mí me consta, un tremendo daño en la imagen del sector, en la imagen de la provincia. Así es. Muy fuerte. De hecho, yo soy muy amigo del alcalde de Olmué, y el alcalde de Olmué decía, acá la crisis hídrica es muy superior a la de Petorca. Acá, de hecho, en Olmué los grifos no tienen agua. En Olmué cortan el agua. Entonces, me decían, aquí tenemos un problema tremendamente grave, pero claro, donde se politizó fue precisamente acá, y acá donde se hizo ese tremendo daño. Pero mira, más allá... Y perdón, disculpa, es injusto eso también porque hay acciones que son mucho más potentes y que van mucho más en la línea de apoyar esas situaciones. Percy, por ejemplo, es protagonista en una cantidad impresionante de proyectos de apoyo a el mundo agrícola. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, los floricultores cuando hubo que apoyarlos con 600 millones? Bueno, Percy estuvo ahí en 8 o 10 reuniones con la gente, digamos, de FOSI, con la gente de INDAP, con la gente de... De hecho, tú me mandaste la información y yo la publiqué. O las veces que tuvimos que apoyar a los ganaderos, digamos, con fardo, con todo esto que significó. Entonces, esas acciones, en definitiva, a veces la gente no sabe quiénes están detrás. Percy era presidente del Consejo Regional en esa época, era un presidente de la Comisión de Inversiones posteriormente, por lo tanto era protagonista en cada uno de los aportes que se hicieron a esta provincia en aquellos años, y eso hay que decirlo. Exacto, uno de repente, porque la memoria es frágil de repente. Sí. Y efectivamente lo que dice Cristian es cierto, y cuando nosotros, por ejemplo, cuando vivimos esta tremenda pandemia, o sea, los esfuerzos y la creatividad tuvimos que sacar a relucir, ver cómo lo hacíamos para poder llegar con recursos a las actividades económicas más duramente perjudicadas a propósito de esta situación.
y tratamos de llegar a los taxis colectivos, ¿te acuerdas? Así es. El reparto de cajas de mercadería, las mismas Mira, cajas a de nosotros se nos mercadería. ocurre el tema de los furgones escescolares, que sean Exacto. ellos los que reparten las cajas de No, mercadería. buena, Fue fue en muy la buena región. iniciativa Bueno, esa, sí. notable, porque esas Exacto. personas estaban sin trabajo en ese instante, por lo tanto tuvieron una actividad, una ocupación. Claro. Eso nace de una reunión con Percy Marín también. Exacto. Entonces, Perfecto. son cosas, digamos, que marcaron, digamos, Sí, un- permítame. partieron esta un sello. región. Sí, permítanme, estamos con Percy Marina, candidato a diputado por el distrito 6, y que su número, no lo tengo ahí en pantalla, su número es J79. J79, para que se acuerden, este 16 de noviembre a votar, ¿no es cierto? Una votación obligatoria este 16 de noviembre, donde tenemos que renovar no solamente la Cámara de Diputados, sino también los senadores. Bueno, entre eso va su esposa, Camila Flores, que ya, ¿cuántos periodos lleva ella? Ella lleva 2 periodos de diputada Sí, y ahora. va a senadora. La senadora, perfecto. Esperamos tenerla antes que termine la campaña, tenerla aquí en esta nueva casa. Percy, a ver, nosotros a ti no te podemos, porque tú sabes la situación de nuestra provincia de Petorca. Así es. Y yo lo he hablado innumerables veces con Cristian y a todos les digo lo mismo, porque creo que ojalá que al fin en este nuevo periodo, en este nuevo gobierno, se puede hacer los famosos bypass. Es terrible, te demoráis 1 hora en pasar la ligua. Absolutamente. Por aquí hay 2 colegios de niños donde pasan camiones con ácido, camiones con... Entonces, Exacto. Es un pie entonces único. hagamos... Mire, yo sé que los proyectos están ahí, están avanzando, pero se han demorado muchos años. Pero ¿por qué no hacer una vía por el río, en Ripiao, por último, para los camiones, para que pasen por ahí? Si así fue en la calle que teníamos ahí cuando se sacó la línea del tren, estuvo por muchos años de tierra. Luego después la vinieron a faltar. Es posible que se pueda hacer eso y también, obviamente, apurar esos proyectos que tienen que ver con el túnel que tenemos de la pasada aquí para el otro lado. Exacto. Tú esos proyectos los conoces muy bien. Sin lugar a dudas. De hecho, muchos tienen financiamiento del gobierno regional, lo que son sus diseños, los anteproyectos. Sí. Pero lamentablemente, como tú bien señalas, esos quedan en esa etapa, en el anteproyecto. Y después no pasa absolutamente nada. Y vuelven a salir en periodos de campaña que llegan a dar miedo referirse a aquello porque, Sí. claro, es decir, una promesa más de campaña. Si aquí lo que hay que hacer es tomar decisiones. Si aquí muchas veces lo que falta es voluntad política. Así es. Y decir de quién de verdad dependen estas cosas. Ujú. Porque aquí el presidente de la República, el sistema nuestro, el sistema político nuestro es tremendamente presidencial. Ujú. Por lo tanto, el presidente de la República tiene facultades para poder darle mayor celeridad a proyectos que son emblemáticos, que son importantísimos, como el tema de la conectividad que tú Sí. señalas, que lleva años. Y yo me acuerdo acá, yo visitaba esta zona desde el tiempo que Sergio Romero era senador. Oh, gran Yo, amigo. yo Gran amigo. trabajaba con Sergio Romero, era como jefe de gabinete, en su minuto estuve de asesor de él y recorríamos toda lo que era la región cordillera que se llama No me antiguamente. vaya a creer, Percy, yo trabajé en su campaña en el 90, Ah, en mira. su primer periodo. ¿Cómo se? Qué, Sí. qué bien, Sí, qué bien. lo Y conozco Sergio mucho Romero, años. de hecho, tuve... Era hippie Hernán en esa época. No, Tenía trenza. Tenía pelo. Sí, alguna vez tuve pelo. No, Viste, igual te quiero, amigo. Sergio Romero era un grande porque además hizo escuela. Sí. Se preocupó de generar generaciones de políticos, de gente comprometida con la causa social, Sí. pero Sí. principalmente defensores de las ideas, de los valores y los principios, sin complejos. ¿Tú Sí. te acuerdas que Sergio Romero, Sí. en su actividad pública, política, no le temblaba la voz al decir las cosas como Así había es. que decirlas, Sí. sin temer a la represalia del costo político? Hoy día, antes era la violencia física, hoy día, aparte de la violencia física, también está la violencia a través de las redes sociales, Sí. que es tremendamente fuerte. Hoy día es muy difícil y hay que ser muy valiente. Por eso a mí me gusta el eslogan de mi esposa, la derecha valiente, Ujú. Camila Flores, porque hay que ser valiente para los tiempos que nos toca hoy día vivir, defender ideas, valores y principios, Sí. porque la cancelación por una parte y las ofensas, el descrédito, la invención de una serie de situaciones Y el bajo nivel de brutales. aprobación que tienen los políticos. Exacto, entonces es muy También. muy duro llegar a eso. Sí. Pero como tú bien señalas, bueno, en ese tiempo con Sergio Romero me tocó conocer la realidad de esta zona y la verdad es que hemos visto muy poco, escaso cambio de ese tiempo Sí. a esta hora. Sí. Porque en temas de conectividad seguimos igual, digamos Sí. las cosas como son. O sea, todas las necesidades que se requerían en algún Sí. minuto siguen hoy día siendo lamentablemente las mismas. Sí. Y lo que vimos, por ejemplo, y nos preocupamos harto con Cristian de tratar al menos
de dotar de mayor equipamiento, de mejor infraestructura el hospital, ¿te acuerdas? Así es. Porque, claro, se estaba pensando en un hospital biprovincial que siempre, y hay que decirlo con todas sus letras, siempre Cristian Macaya lo cuestionó. Lo cuestionó porque, claro, ese hospital biprovincial iba a llevar solamente el nombre de biprovincial, pero es un hospital de la provincia de Quillota. Sí. O sea, Ese la gente tenía de que haber acá, quedado ubicado más acá. por supuesto, Sí. por supuesto. Pasaba Por eso la hay que cuarta pensar en una nueva solución para esta provincia Sí. en términos hospitalarios, porque si hoy día vemos los índices de medición, las encuestas, nosotros con Camila hemos hecho varias encuestas. Ujú. Y en la provincia de Petorca, la problemática que afecta a la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad del país, Sí. que la seguridad está muy, muy seguido de lo que dice relación con la salud. Aquí un tema de preocupación importantísimo, más allá del agua, si el agua tampoco está dentro de las prioridades, hay que decirlo también de la gente, Sí. es la salud. Hoy Sí. día Y la seguridad, lista de por espera. supuesto. Fíjate que estuvimos con Cristian hace un par de semanas. ¿Te acuerdas, Cristian, que se cayó una señora? Sí. Presenciamos un hecho muy terrible Ya. donde un adulto mayor tuvo una caída, tuvo una fractura expuesta. Sí, Hicimos horrible. los llamados telefónicos a carabineros y a salud. Llegaron los carabineros y la ambulancia se demoró más de una hora. Y estando el hospital acá mismo. No, y para la llamada al paraíso y de y la ahí. llamada Sí, iba sí, al a paraíso, mí me de ahí pasó, veían me pasó cuál es un- la sí. ambulancia, Mm. mandaron creo que una Sí. ambulancia del hospital biprovincial, habiendo una ambulancia de acá que El podía haber sistema de llegado SAMU. manera. El sistema de Exacto, SAMU. una cuestión que Muy engorroso. también es que llega a ser ridículo, Sí, sí, llega a ser sí. ridículo. Y un adulto mayor perdiendo sangre, ¿no es cierto? Casi una hora en el pavimento, sin poder moverla, obviamente. Sí, sí. Esas cuestiones, los tiempos que hoy día hablamos de la modernidad, estamos hablando de la inteligencia De la artificial, tecnología. no sé, la tecnología, esas Sí. cosas no pueden ser. Sí. Ahora, perdón, lo interesante del Parlamento es que la actividad legislativa, porque los diputados son por Sí. una parte fiscalizadores de los Sí. actos del Ejecutivo y por otro lado también creadores de normas jurídicas, que son las leyes, te permite también bastante juego de pierna, por decirlo de alguna manera, y poder avanzar en solucionar estas cosas desde el punto de vista de la creación normativa. Entonces, aprovechando esa lógica, me gustaría saber, Percy, que le contara a la gente, cuando tú seas diputado, ¿cuáles van a ser tus enfoques? ¿Dónde va a estar tu impronta? ¿Dónde va a estar puesto tu sello en materia de creación legislativa? ¿Cuáles son las áreas que te gustaría a ti posicionarte y destacarte, por decirlo de Mira, alguna en manera? primer lugar, el tema que es la preocupación principal de todos los chilenos, la seguridad. Y en eso hay que no solo mejorar la legislación, sino que también hay que ver cómo malas leyes que lamentablemente se aprobaron durante este gobierno, ver la posibilidad en definitiva, sacarlas del ordenamiento jurídico o simplemente mejorarlas a tal nivel de que no quede ni siquiera vestigio de lo que se pretendió hacer en algún minuto. Darle más facultades a las policías, que los carabineros, la PDI, vuelvan a tener el respeto, el retorno del respeto en todo sentido, ¿no es cierto? Así es. Y que las policías no se sientan intimidadas de poder ejercer sus facultades con el temor de no terminar, ¿no es cierto?, o muerto, o terminar en prisión, en la Sí, cárcel, a sí. propósito de alguna querella que impetre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay cuestiones que hay que hincarle muy fuerte el diente. Yo lo que he planteado de manera bastante, y me hago responsable de aquello, es precisamente una eliminación o una reforma, pero sustancial, al Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, no puede ser, es contradictorio de que el Estado, con sus recursos, con nuestros recursos de los impuestos, estén financiando una institución que en definitiva coarte o que limite el derecho que nosotros tenemos a la seguridad. Sí. Si eso es. Y que hay Porque derechos humanos para algunos y para otros no. es que mira, yo creo que aquí, de una vez por todas, tenemos que preocuparnos de los derechos humanos de las víctimas. Sí. No el delincuente, Sí. porque por mucho tiempo se ha preocupado, de hecho las defensorías son precisamente para los que eventualmente pudieran cometer delitos, pero no había una fiscalía real desde el punto de vista de una defensoría de las víctimas, que hoy Así día es. se aprobó. Sí. Hablábamos con Andrés esta mañana, ayer. Se aprobó Andrés este Alonso. proyecto, que es un proyecto que se creó durante el mandato del presidente Sebastián Piñera. Sí. Pero hay una serie de leyes que hay que revisarlas. O sea, todo lo que es la reforma educacional es un desastre. O sea, acá tenemos hijos
de un matrimonio, donde muchas veces, claro, uno de los hijos no es del mismo matrimonio, pero son hijos igual, y que por esta famosa tómbola quedaron en distintos colegios, o quedaron en una provincia distinta. Y eso ese tipo de falta o límite a las familias para decidir la educación que le dan a sus hijos, eso hay que terminarlo. Sí. Los SLEP, mira, todavía no entran en funcionamiento y ya hay actos de corrupción. Sí. ¿Ya? Entonces son cuestiones que hay que de verdad hay que hincarle el diente en buen chileno, porque aquí, claro, hay mucho buenismo, ¿no? Que estas son buenas leyes. La ley Karim, por ejemplo. La ley Karim, en vez de ser una contribución, ha sido una carga brutal para las pymes y principalmente para el comercio detallista. Sí. Porque Cristian, que es bastante más sabio en estas materias, ahí la legislación actual, antes de la ley Karim, ya tenía herramientas potentes para poder proteger al trabajador de la discriminación. La tutela laboral, por ejemplo. Exactamente, de discriminación arbitraria, de la persecución, de la discriminación, o sea, de todas las materias que hoy día se le anexan a esta ley, que tiene por objetivo, y digamos las cosas como son, generarle problemas al empleador. Hoy día, cuando vemos que se disparan las cifras de desempleo, y ellos se enojan cuando uno le echan la culpa a la legislación, claramente tiene que ver con este tipo de leyes. Incluso cuestionaron el informe del Banco Central, desde el presidente hacia abajo todavía. Exactamente, un órgano incluso autónomo. la candidata Jara también la estuve viendo ahí anoche en la televisión, también discrepan. ¿Por qué? ¿Cómo van a discrepar si el Banco Central es autónomo y tiene especialistas? No, técnico, además. Claro, una parte técnica. Permítanme, estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, en vivo y en directo. Son las 16:14. Estamos con el candidato a diputado, don Percy Marín, que en el distrito 6. Así que para que lo recuerden, lo anoten por ahí. Oye, también quiero pasar a un tema que es súper relevante, que también obviamente hemos hablado con varios que han estado aquí en esta mesa, el tema del presupuesto. El presupuesto de la Nación, ya este año no se puede hacer nada porque está a cargo del gobierno de turno, pero el próximo año espero que... ¿Cómo es posible que hoy día la Fiscalía va a recibir la mitad del presupuesto que tiene la cultura? O sea, a mí me encanta, yo no he ido nunca a una obra de teatro, pero le van a pasar 50 lucas a los jóvenes para que vayan a ver una película, y hoy día los hospitales no tienen gasas, no tienen prótesis, porque como yo llevo personas de discapacidad a los distintos hospitales aquí en la región, de un furgón afuera que tiene traslado, tenemos más de 70 personas de discapacidad en esta agrupación, y a mí me toca trasladarlo, llevo 2 a 3 años ya trasladando a estas personas, y hemos tenido que devolver porque nos avisan que no hay prótesis en el Gustavo Frick. Entonces, ¿cómo es posible que le pongamos, redoblemos prácticamente algo que tiene que ver con el dinero para enfrentar la delincuencia y también el narcotráfico, se le dé más plata a la cultura? No logro entender, a mí no me cae en la cabeza un país. Yo insisto, el país es como una casa. Si yo gano 100 y ya el próximo mes me fue mal, voy a ganar 80, no puedo gastar 100. Tengo que de alguna manera sacar, porque también hay un candidato que lo han cuestionado por los 6 mil millones de dólares. Pero uno tiene que apretarse el cinturón cuando hay plata y no gastar plata en algo ¿qué más necesario? ¿Ir a una obra de teatro o comprar una prótesis para operar a una persona que lleva 15 años esperando que lo operen? Pero hay que ser bien justo, porque aquí el gobierno y la candidata Jara, claro, han emplazado al candidato Kast por el tema de los 6 mil millones. Sí. Yo diría que ser bien patudo para hacer esas afirmaciones, sobre todo en un país que se ha gastado la plata en puras burras. Así es. Porque si nosotros empezáramos a hacer recortes en las estupideces que se ha gastado la plata, y que no solamente, más allá de estupideces, también han sido cuestiones que yo diría... La cantidad de plata en corrupción, por ejemplo. También, pero hay cuestiones que incluso son cosas malas, son cosas muy dañinas para la sociedad. Sí. Por ejemplo, la hormonización de los niños, que eso lo hicieron sin una ley, sin la autorización de una ley, lo hicieron por decreto. O sea, niños de 3 años que ellos consideraban, sus psicólogos, sus psiquiatras consideraban de que estaban equivocados en el sexo. Imagínate un niño de 3 años. O sea, esa maldad tremenda, eso que solo cae en la cabeza de degenerados, y quiero decirlo con todas sus letras, lo hicieron con recursos de todos los chilenos. Así es. Estas políticas de género hoy día en cada servicio público han obligado a contratar profesionales y para crear unidades de género.
Así O es. sea, esa es plata mal gastada, plata tirada a la basura, porque es plata gastada en política. 6.000 millones de pesos en Concepción para este tema de un lugar para la memoria. Exacto, 3.500 millones de dólares que le quitaron a la Corfo. Sí, ¿Cuándo había pasado eso? claro. ¿Cuándo había pasado eso? Y peor que todo, por último supiéramos en qué se lo gastaron. Todavía no responden a lo que los parlamentarios A la han fiscalización, sí, consultado, sí, ¿no es cierto?, sí, mediante oficios. Camila, de sí. hecho, presentó un oficio para saber en qué se gastaron esos 3.500 millones y a la fecha no tenemos respuesta. Por lo Perfecto. tanto, cuando se dice de que aquí, ¿de dónde va a sacar la plata? Ay, por favor, hay que volver a la normalidad para que volvamos a tener la bonanza que teníamos antes. No vamos a Así demorar es. mucho más, sí, porque el daño que le han hecho al país ha sido tremendo. Así. Cristian. Sí, a mí, mira, yo miro con muy buenos ojos cuando hay candidatos que han, a diputados, por ejemplo, Sí. que han tenido una historia de vida pasando por el Consejo Regional, porque yo veo que obviamente la experiencia que se logra viviendo en los territorios, aprobando el proyecto, teniendo esa vinculación con las comunidades y con Sí, los esa territorios, cercanía, sí, esa sí, cercanía de manera sí, tan estrecha, sí. me parece que, insisto, es un muy buen síntoma para lo que viene. Miro con muy malos ojos también cuando se trata de personas que vienen de la farándula, ser diputados, que no han pasado pero jamás en la vida por algún... Entonces, tengo, digamos, esos enfoques. Entonces, en el caso de Percy, obviamente, me parece súper importante, digamos, toda su historia de vida a propósito del Consejo Regional. Y por lo mismo derivo una pregunta, porque creo que una de las personas que más entiende el proceso de descentralización precisamente es Percy. Chile ha tenido una historia que es de data reciente, los años 90, digamos, avanzar hacia la descentralización. Hemos pasado por la creación de la figura del Consejo Regional electo democráticamente, la creación de la figura del gobernador también, que cambió, digamos, de las intendencias a las gobernaciones regionales. Hemos entrado en un proceso de traspaso de competencia. Bueno, esto está en desarrollo, la verdad que todavía no culmina. Te quiero preguntar, Percy, a propósito de eso, ¿cómo fue tu experiencia por el Consejo Regional? Un poco volviendo a las preguntas originales de esta entrevista, pero a la vez también decirte, desde tu perspectiva, el proceso de descentralización está en marcha, le falta mucho, estamos en pañales o estamos en una etapa comparado con otros países, bien o mal. ¿Cómo ves tú, digamos, este Oye, caminar, perdón, este buena andar? pregunta, ¿viste? Por eso no quiero que me acompañe. Muy buena pregunta que Es te que, hizo. Percy sabe mucho de eso porque lo vivió en primera persona, entonces Sí, yo creo que es importante una respuesta de muy él. buena pregunta. Primero, partir de que la descentralización en Chile parte en el gobierno militar. Sí, Ellos fueron el gran artífice de esta regionalización, creando primero las 12 regiones, ¿no es cierto? sí, De hecho, se empezó a considerar de manera bastante más importante los territorios insulares, que antes no se consideraban claro, prácticamente, sí. porque se vieron de una manera bastante más estratégica. Y después de ahí, yo diría que se ha avanzado, pero yo no sé, y tengo mis dudas si se ha avanzado en la línea correcta. Porque una cosa es avanzar a la descentralización, a la desconcentración, que es otro concepto, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que hoy día nosotros tenemos como un Estado unitario. Porque de repente algunos tienden a perderse en esto, ¿ah? Que perder la lógica del Estado Ujú, unitario ujú. y creer que prácticamente tenemos que llegar a un sistema federal, que no es la naturaleza ni la idiosincrasia de Así nuestro es. país. En eso hay que Ujú. tener mucho cuidado. Cuando se Sí. hacen cosas que van en contra de la idiosincrasia, terminan muchas veces como pasó en la guerra civil, Es de que hecho. nos gusta copiar modelos Es, foráneos que no son exacto, extrapolables a Chile, pues, ¿sí? exacto, Sí. exactamente. Entonces hoy día lo que falta, creo yo, porque se hizo una reforma y se con bombo y platillo, ¿no es cierto? La figura del gobernador regional, una figura elegida democráticamente, que hasta ahí todo bien, pero no sacamos nada con el tener un gobernador elegido democráticamente, si en definitiva vamos a seguir dependiendo de los recursos a nivel central. Claro, Ya, sí. ahí efectivamente falta una ley de renta especial, pero también falta una modificación a la normativa de la DIPRES. Hoy día para la ejecución presupuestaria, para poder ejecutar el presupuesto de la región, se requiere todavía la autorización de la Ujú, DIPRES sí. y de repente no se demora un mes, no se demora 2 meses, se demora mucho más. Así es. Y se demora mucho más que incluso la Contraloría y muchas veces proyectos terminan de un año para otro por, lamentablemente, la ineficiencia y la ineficacia de la DIPRE. Y por otro lado también, cuando uno cuenta con un presupuesto, que es el presupuesto regional, que uno cree que va a ser tal para cual año, y de repente te quitan el porcentaje de emergencia, o simplemente la ley de presupuesto te achica en el presupuesto. Ujú. Y va en la dirección que, en definitiva, el presidente de la República te fije. Sí, Entonces ahí uno se da cuenta que no existe una verdadera descentralización. Y cuando además se hablaba de la transferencia de competencias, eso también ha avanzado tremendamente lento, porque igual siguen dependiendo de manera importante del nivel
nacional. Eso yo creo que se quedó en una idea muy buena que lamentablemente no ha ido cuajando bien. Yo creo Perfecto. que hay que, y hay que recordar que esta ley salió de manera muy express. Por lo tanto, yo creo que también hay que ahí poner un acento y revisar la norma y ver cómo se modifica para mejorarla. Ok. Oye, ya nos pasamos de los minutos, pero queríamos estar ahí, conocerlo y que estuviera con nosotros aquí en la radio por primera vez, Percy Marín, y obviamente le deseamos todo el éxito del mundo. Y nada, las puertas abiertas de H Radio, una radio que comenzó desde el living de la casa y hoy día está aquí aportando un granito de arena a la información para que la gente, en esa fiesta que yo digo, la fiesta de la democracia, la gente vote informada, vote de buena manera y renovemos la política, porque hay una persona ahí que estoy tratando que llegue aquí, que tiene como 80 años, que ojalá que llegue para hacerle algunas preguntas y decirle que se puede ir a la playa, pues, una a descansar, pues si ya ha estado toda la vida en la Hay que política. darle tiraje a la chimenea, como dice. Claro, Bueno, un poco lo entonces, que decía Cristian, además, sí, hay gente, pues. claro, hay gente que viene a la farándula, pero hay otra gente que viene de una realidad totalmente De toda la ajena, vida en la que política, no tiene dejémoslo idea claro. tampoco, Así es. son esos que vienen a hacer turismo electoral. Sí, Percy, y la cámara, los micrófonos, para dirigirte a la gente aquí de la provincia de Petorca y como ha dicho Cristian y yo también lo reafirmo porque no te conocía personalmente, pero conocía tu trabajo, que conoces muy bien la realidad de nuestra provincia de Petorca y de este distrito 6. Así que creo que va a ser diputado y va a llegar con una gran experiencia y un gran conocimiento. Exacto, yo espero hacer un aporte y lo más importante, yo creo que es importantísimo recuperar el sentido común, recuperar el orden en nuestro país, recuperar el respeto al profesor, el respeto a la autoridad, el respeto a los carabineros y más allá de nuevas normas, hacer que se cumpla la norma. Si hoy día ni siquiera el presidente de la República la respeta, cuando por ejemplo sale a hacer política en su en su presidencia de la República, en la institución de la presidencia de la República, desprestigiando la institución del presidente de la República. Esas cosas ya es faltar a la ley. Entonces, si el presidente no respeta la ley, de ahí para abajo, ¿qué queda? Entonces, yo creo que tenemos que volver al orden. Los colegios emblemáticos los hicieron bolsa. Hoy día tenemos que recuperar el orden en los colegios, pero para eso hay que poner una mano dura, que yo creo que, y eso es lo que nos piden en todas partes. Desde los sectores más desposeídos principalmente, que son los que más sufren el flagelo de la droga y del crimen organizado, nos piden que volvamos a la mano dura y sin complejo empecemos a aplicar la ley como corresponde. ¿Cuál es el eslogan? Sí sé que es una broma, está clarito. Pero somos la derecha del orden. Ah, La derecha del orden. Ahí está la fotografía que nos Es que nombró la acompaña. palabra orden varias veces, por eso le pregunto, ¿cuál es el eslogan? La derecha del orden, así es. Cristian, gracias también No, por gracias a acompañarme. ustedes, Bueno, gracias. ahí siempre te voy a invitar. Oye, hemos sido súper bien atendidos además acá. Sí. Buen Ya. café, Perfecto, maravilloso. qué Y el bueno. estudio Eso. maravilloso. Es para que vuelvan también. Un panta toma de mayo. Oye, nos vamos, estábamos en vivo y en directo, las 4:25. Muy entretenido. Sí, nos vamos y ya regresamos con ustedes. Siguen con la buena música, los 70, 80 y 90 aquí en la radio. Estamos fuera del micrófono, pero no de pantalla. Tiene que Sí, cortar. tengo que cortar todo aquí. Tiene que cortar porque el otro día inmediatamente empezamos a dialogar cosas, Sí. subidas de tono, entonces. Y ahí subieron el rating, pero